Desde el año pasado comenzamos con esta serie que se llama Cristianismo Simple. Esta serie habla acerca de encontrar en las cartas del Nuevo Testamento, encontrar aplicaciones prácticas para la vida cristiana. Básicamente eso es la serie Cristianismo Simple. Hemos visto varias cartas hasta el día de hoy y vamos a empezar hoy. Acabamos de terminar Filemón el domingo pasado, que fue una cartita bien chiquita, así de un solo capítulo, y hoy vamos a ver la primera carta de Juan. Esta carta de Juan es bien interesante porque nos habla de un tema del cual necesitamos estar seguros tú y yo. Y el tema es la seguridad de la vida eterna. Levante la mano, ¿quién quiere estar seguro de su vida eterna? Queremos estar seguros de nuestra vida eterna. Y ¿sabes qué? La Biblia no nos deja así como que en el aire. Hay veces que pensamos que ninguna religión te garantiza la vida eterna, y eso es verdad. Ninguna religión te puede garantizar la vida eterna. Lo único que te garantiza la vida eterna está aquí, en su palabra. Y me llama mucho la atención cómo el Señor te lo deja por escrito y nos lo deja claro para que lo entendamos y que podamos probar y examinarnos a nosotros mismos a ver si realmente ya tenemos esa vida eterna. Por eso el tema de esta primera carta de Juan es tan importante para nuestra vida, ¿sí? Entonces, vamos a leer ahí primera de Juan. Recuerda que yo tengo la versión NTV. Tú me puedes seguir ahí con tu Biblia, la versión que tú tengas. Y vamos a leer solamente los primeros versículos para hablar un poquito acerca de la introducción, lo que es la introducción a esta carta, y luego ya meternos al tema. Dice el primera de Juan capítulo 1, versos 1 al 4. Dice así, les anunciamos que el que existe desde el principio, a quien hemos visto y oído, lo vimos con nuestros propios ojos y lo tocamos con nuestras propias manos. Él es la palabra de vida. Él es quien es la vida misma. Nos fue revelado y nosotros lo vimos y ahora testificamos y anunciamos a ustedes que Él es la vida eterna. Estaba con el Padre y luego nos fue revelado. Les anunciamos lo que nosotros mismos hemos visto y oído, para que ustedes tengan comunión con nosotros. Y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Escribimos estas cosas para que ustedes puedan participar plenamente de nuestra alegría. Hasta ahí vamos a leer por lo pronto. Vamos a orar y luego entramos a tema. ¿Les parece? Padre, te doy gracias por este tiempo, un tiempo de poder disfrutar juntos, de estar juntos, alegres, cantarte, pero también poder recibir de ti a través de tu palabra lo que tú tienes para nosotros. Nos ponemos en tus manos, Señor, ponemos nuestra mente, nuestro corazón en tus manos, comenzando con el mío, para que sea tu Espíritu Santo hablando a cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Juan, la primera carta de Juan, lo escribió precisamente el apóstol Juan, ese discípulo amado, el cual escribió no solamente estas cartas, que fueron las tres cartas de Juan, también escribió el Evangelio de Juan y también escribió el Apocalipsis. Entonces fueron cinco libros que escribió el apóstol Juan. De hecho, cuando el Señor Jesús llamó al apóstol Juan, yo no sé si sepas esto, pero era el más joven de los discípulos. Él tenía alrededor de unos 22, 23 años cuando fue llamado por Jesús a seguirle. Y cuando escribió esta carta ya tendría unos 80 y tantos años. Estamos hablando de que escribió esta carta más o menos en el 85 o 90 después de Cristo. Ya era un anciano y él tenía toda una vida recorrida en el cristianismo. Por lo tanto, su consejo acerca de cómo estar seguros de la vida eterna es un consejo bien fundamentado en la experiencia
de este anciano apóstol. Por eso debemos de ponerle mucha atención. Y en general el tema de esta carta se puede dividir en dos aspectos importantes que necesitamos entender acerca de nuestra salvación. El primer aspecto es la comunión con Cristo. Ese es el primer aspecto que va a tocar el apóstol Juan a través de esta carta, la comunión con Cristo. Cuando tienes comunión con Cristo, es seguro que tengas vida eterna, pero hay algo también muy importante y es el segundo aspecto: necesitas nacer de nuevo. Necesitas nacer de Dios, necesitas nacer espiritualmente. Entonces estos dos combinados, estos dos aspectos combinados te dan esa seguridad, la seguridad de la vida eterna, la comunión con Cristo y ser nacido de Dios. Y lo va a explicar a través de toda esta carta. Curiosamente toma primero el aspecto de la comunión antes del nacimiento espiritual, lo toma Juan primero, el de la comunión, ¿sí? Y estos dos aspectos, a su vez, para los que están anotando, porque veo algunos anotando, tengo estos dos aspectos, ¿sí? La comunión con Cristo y nacer de Dios. Los somete a prueba, y los somete a prueba con tres pruebas, básicamente, ¿sí? Cada uno de estos aspectos, es decir, tu comunión con Dios se va a someter a prueba. Si tú pasas la prueba con estos tres aspectos, quiere decir que sí tienes comunión con Dios. Y luego más adelante, en los capítulos del 3 al 5, que es cuando habla de nacer de nuevo, te va a poner los mismos tres aspectos de prueba para que pongamos a prueba si hemos nacido de nuevo. ¿Cuáles son estos tres? El primero es la obediencia. La comunión con Dios produce obediencia, ¿sí? La comunión lo toma o lo va a tocar el apóstol Juan en los primeros dos capítulos. Vamos a tratar de ver nada más una primera partecita de esto de la comunión. Pero la primera prueba es la obediencia, es decir, si tú tienes comunión con Dios, vas a obedecer a Dios. Si tú has nacido de Dios, vas a obedecer a Dios, ¿sí? Es una prueba, la obediencia. La segunda es la prueba del amor. Vas a amar a Dios si realmente tienes comunión con Dios. Vas a amar a Dios si realmente has nacido de nuevo, ¿sí? Y la tercera prueba que nos da el apóstol Juan, y lo vamos a ver a detalle, es la prueba de la verdad, ¿sí? Es decir, vas a caminar en la verdad si tú tienes comunión con Dios. Vas a caminar en la verdad si tú has nacido de nuevo. ¿Sí me expliqué? Estos dos temas, estos dos aspectos tan importantes de nuestra salvación, los pone a prueba con estas tres cosas: la obediencia, el amor y la verdad. Y así es como se divide toda esta carta. Primero nos habla de la comunión y luego nos empieza a hablar de la obediencia en la comunión, del amor en la comunión y de la verdad en la comunión. Igual, cuando lleguen los capítulos 3 en adelante, va a hablar acerca de nacer de nuevo y otra vez nos va a hablar acerca de la obediencia en haber nacido de nuevo, el amor de haber nacido de nuevo y la verdad de haber nacido de nuevo, ¿sí? Pero vamos a irnos por partes. Hoy en día hay muchos cristianos, óigame bien, hoy en día hay muchos cristianos que dicen que tienen comunión con Dios y no la tienen. Piensan y dicen que tienen comunión con Dios y no la tienen. Pero si sometemos a prueba nuestra comunión con estos tres aspectos, la obediencia, el amor y la verdad, entonces vamos a comprobar si realmente tenemos comunión con Dios. Hoy en día también hay muchos religiosos que dicen que son verdaderos hijos de Dios y no lo son. También por eso vamos a poner a prueba cómo podemos estar seguros de que somos verdaderamente hijos de Dios a través de la obediencia, a través del amor y a través de la verdad. Vamos bien, ya tenemos más o menos el tema general de la carta. Eso es lo que habla esta primera carta de Juan. Por eso es importante que apliquemos estas pruebas a nuestra vida y examinemos si realmente nosotros tenemos esa comunión con Dios y si realmente nosotros hemos nacido de nuevo, ¿sí? ¿Comunión con qué? De hecho, lo acabamos de leer ahí en el verso 3, que decía: les anunciamos lo que nosotros mismos hemos visto y oído para que ustedes tengan comunión con nosotros, y nuestra comunión es con el Padre
y con su Hijo Jesucristo. Aquí es donde aparece esta palabra de comunión. La palabra comunión que se usa en el griego es la palabra koinonía. No sé si la han escuchado alguna vez. Pero la palabra koinonía tiene mucho significado, más allá de lo que nosotros podemos pensar que es comunión. Por ejemplo, nosotros pensamos que comunión es simple convivencia, pero va más allá la comunión. De hecho, la palabra koinonía que usa aquí el apóstol significa o habla de compartir todo, ¿sí? Cuando allá en Hechos 2:42 o 44, que dice que los primeros cristianos tenían comunión y tenían en común todas las cosas, ellos compartían todas las cosas. Ese era el tipo de comunión o koinonía del que habla la Biblia, del cual también debemos de tener con Dios. ¿Qué compartes con Dios? Ese es el punto principal hasta ahorita, ¿no? Hasta ahorita, ¿qué de nuestra vida está siendo compartida con Dios? A lo mejor vivimos nada más para nosotros mismos y no nos damos cuenta. Decimos que tenemos comunión, pero ¿qué de nuestra vida, de mi tiempo, de mis acciones están compartidas con Dios? Con lo que Dios quiere, con lo que Dios está haciendo. Y ahí es donde nos damos cuenta si realmente estamos en esa comunión. La palabra koinonía también significa, obviamente, comunión, pero también significa una conexión estrecha, ¿sí? ¿Tienes una conexión, una koinonía con Dios? ¿Tienes una conexión estrecha o nada más vas a Él cuando lo necesitas? Eso no es tener una comunión estrecha, una conexión estrecha. Tener esa conexión bien estrecha es estar juntos todo el tiempo. Por eso es muy fácil para un cristiano que tiene comunión con Dios estar orando constantemente, orando como dice la palabra de Dios, orar sin cesar, ¿no? Porque estamos en comunión con el Señor todo el tiempo y en el camino en donde vamos, en lo que estamos haciendo, aún esto es nuestro trabajo, Dios está presente en nuestra vida y estamos en esa comunión con Dios y estamos en oración con Dios. Y no tienes que estar todo el tiempo ahí acostado, tirado o de rodillas. No que no lo debemos de hacer, debemos de hacerlo también, pero no todo el tiempo vamos a estar ahí. Eso no es orar todo el tiempo, sino que es estar en comunión con Dios. Eso es orar sin cesar, orar todo el tiempo. También koinonía significa una vida juntos. Eso es lo que significa koinonía, comunión, una vida juntos. Es tu vida, la de Dios, la que Dios quiere para ti. Todo esto nos lleva a entender ¿a qué se refiere cuando dice que debemos de tener comunión con Dios? Comunión con Dios. Entonces la comunión implica una relación íntima, estrecha con Dios. Por eso Dios, un ente que se sentía lejano de alguna manera, dejó de ser lejano, se hizo hombre, vivió entre nosotros y entonces pudimos tener esa relación con Él. Por eso Cristo se encarnó, por eso Dios se hizo hombre, Jesús se hizo hombre, para que nosotros pudiéramos establecer una relación con Él desde lo más elemental. Esto es lo que habla estos primeros versos, te lo repito, verso 1. Dice, les anunciamos al que existe desde el principio, quien hemos visto y oído. ¿Te fijas? Los filósofos griegos se preguntaban cómo podíamos tener una relación con Dios si no lo veíamos, si no lo oíamos, ¿verdad? ¿Cómo puedes tener una relación con alguien a quien no ves y no puedes hablar con él y no puedes verle? Por eso el Señor Jesús se hizo hombre para que nosotros pudiéramos verlo y pudiéramos oírlo. Nosotros lo oímos, ya no está aquí personalmente como lo vino hace 2000 años, pero está todavía, está vivo y está vivo a través de su palabra. Dice ahí mismo Juan que cuando nosotros nos acercamos a su palabra, dice, entonces Él se manifiesta a nuestras vidas. Él se presenta a nuestras vidas y empezamos a conocerle. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros, que le conozcamos y tengamos esa relación íntima con Él, una relación íntima con Él. Por eso dice el apóstol, aquí dice, ¿se acaba el 1? Lo vimos con nuestros propios ojos y tocamos con nuestras propias manos. ¿Te fijas? Es hasta lo más elemental de lo que habla el apóstol acerca de Jesús.
Y dice, Él es la palabra de vida, Él es quien es la vida misma, Él quien es la vida misma nos fue revelado y nosotros lo vimos y ahora testificamos y anunciamos a ustedes que Él es la vida eterna. Dice, nosotros lo vimos. Dice, estaba con el Padre y luego nos fue revelado. Lo anunciamos nosotros mismos que hemos visto y oído para que ustedes tengan comunión con nosotros y nuestra comunión. ¿Te fijas cómo repite varias veces visto y oído, visto y oído? El apóstol Juan está hablando no de fábulas, no está hablando de algo raro que tienes que creer, te está hablando de algo certero. ¿Esa es la palabra? Ok, están despiertos, están conmigo, ¿verdad? Algo certero, algo real. Jesús realmente vino y los apóstoles son testigos de haber estado con Él, de haber convivido con Él, de haberlo tocado, de haber escuchado al mismo Dios hablar. Y por eso nos dejó su palabra por escrito, para que nosotros que no estuvimos ahí podamos sentir lo mismo. Por eso debemos de acercarnos a Jesús por su palabra. Hay mucha gente que me dice, ¿cómo me puedo acercar a Dios? Acércate a Dios a través de su palabra, porque ahí es donde se revela a nosotros, a nuestras vidas. Entre más leemos la palabra de Dios, más se acerca Él a nosotros y se muestra a nosotros. Me llama también la atención cómo describe a Jesús como Dios en estos primeros 4 versos. No sé si te fijaste, pero dice, existe desde el principio, ahí en el versículo 1. Existe desde el principio, no habla del principio del mundo, sino habla del principio de la eternidad, si la eternidad tuviera principio, porque la eternidad no tiene ni principio ni fin, ¿verdad? Pero Él mismo dice, yo soy el alfa y el omega, yo soy el principio y el fin. Él es desde antes de toda la creación y será después de todas las cosas, hablando de toda la eternidad como si tuviera un principio y un fin, pero sabemos que la eternidad no la podemos describir, ¿no? Es un ciclo simplemente, y Él está ahí siempre. Entonces Jesús, en estos primeros versos, describe el apóstol Juan a Jesús como eterno, como que siempre ha estado ahí. Por eso sabemos que Jesús es Dios y no podemos negarlo. Por eso también dice que Él es la palabra de vida. La palabra de vida no solamente la usa aquí, la usa también en su evangelio, en el capítulo 1. Si tú has leído el evangelio de Juan, en el capítulo 1 dice, en el principio era el verbo, el logos, la palabra, lo mismo que usa aquí. Y el logos, esa palabra griega también, significaba mucho para los griegos en aquel entonces, porque los griegos, aquellos filósofos de la antigüedad, describían a Dios como el logos, ¿sí? Y decían, el principio de toda la sabiduría, la base de todo razonamiento, decían los filósofos, es el logos. Entonces Juan aprovecha esta parte y dice, Jesús es el logos, Jesús es Dios, Jesús es eterno y Jesús es todo lo que tú quieres saber acerca de Dios, ¿sí? Y presenta a Jesús de esa manera. También lo presenta como la vida misma, es decir, el origen de la vida. También lo presenta como la vida eterna. Si lo leíste ahí en los primeros versos, lo menciona así, como la vida. Él es la vida eterna. Entonces, si Él es el origen de la vida y Él es eterno, entonces ¿qué es? Dios. Es Dios completamente, ¿no? Por eso sabemos y estamos seguros que Jesús es Dios. Y dice, Él estaba con el Padre, ¿sí? Y cuando dice estaba con el Padre, eso está en el verso 2 al final. Estaba con el Padre y luego nos fue revelado, dice ahí en el final del verso 2, ¿verdad? Estaba con el Padre. ¿Qué quiere decir eso? Me gusta como los gringos. ¿Alguien sabe inglés aquí? No hay quien sepa inglés. Sí, hay varios que saben inglés, ¿verdad? El verbo ser y estar es igual, ¿verdad? Es to be. Ser y estar para el gringo es lo mismo, ¿no? Entonces también para nosotros podría ser lo mismo, pero a veces lo vemos diferente. Pero aquí en la palabra de Dios dice, cuando dice Él estaba con Dios, Él era con Dios, Él era Dios, es lo que está diciendo, ¿sí? Él era Dios, Jesús era Dios, estaba con el Padre, siendo
uno con el Padre. Sabemos que la Trinidad existe, que son tres personas en uno, que Dios es tres en uno, es Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, pero los tres son uno, los tres son Dios. Y nos cuesta trabajo entenderlo por nuestra humanidad, porque no tenemos nada más con qué compararlo, pero así es, así nos lo dice la palabra de Dios. Entonces, aquí está diciendo, Jesús es parte de esa Trinidad. Jesús estaba con el Padre, era con el Padre. Entonces, todo esto nos está hablando acerca de que Dios, ese ser con el cual de repente podemos batallar para tener una comunión real, porque no lo tocamos, no lo vemos nada, dice Jesucristo es la oportunidad de poder tener esa relación o comunión íntima con Él. ¿Vamos bien hasta aquí? Luego nos habla acerca de la primera prueba de esta comunión. En los versículos 5 en adelante, y vamos a leerlos, dice: este es el mensaje que oímos de Jesús y que ahora les declaramos a ustedes. Dios es luz y en Él no hay nada de oscuridad. Ahí es donde necesitamos empezar a entender esto. Si realmente tenemos comunión con Dios, quiere decir que vamos a tener comunión con la luz, porque Dios es luz. Entonces, si tenemos comunión con Dios, no va a haber oscuridad en nuestra vida. ¿Y a qué se refiere con esa oscuridad? ¿Sí? La comunión, te repito, la comunión es una cuestión de compartirlo todo. La comunión es una cuestión de ser parte de. Entonces, estamos hablando de que si Dios es luz, nosotros también vamos a ser luz y no va a haber tinieblas en nuestra vida. ¿Sí? Entonces, la comunión es una cuestión de luz y de tinieblas. Y debemos declarar algo importante. Los cristianos pecan, ¿sí o no? Sí pecan. Dijo un predicador por ahí: levante la mano quien no pecó para que le moche la mano a Dios. No, no es cierto. Los cristianos pecamos, todos cometemos pecado, pero al pecar no significa que tenemos que buscar la salvación otra vez. Repito, todos los cristianos pecamos, pero no quiere decir que cuando pecamos pierdes la salvación y tienes que buscar esa salvación otra vez. No. Cristo pagó por nuestra salvación. Cristo en esa cruz hace 2000 años pagó por la paga del pecado, la consecuencia de nuestro pecado la llevó en esa cruz hace 2000 años. Y dice la palabra de Dios que si tú y yo creemos en su sacrificio por fe, somos perdonados y somos salvos y somos hijos de Dios. ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces, nuestra salvación depende de la cruz. Pero nosotros pecamos. Entonces, ¿qué es lo que se afecta cuando nosotros pecamos? Cuando la vida del creyente está llena de pecado o sucede que pecamos, se rompe la comunión con Dios. No la salvación, pero tu comunión. No destruye tu condición de hijo de Dios, pero sí la comunión con Dios. Se afecta y se rompe, porque en Dios no hay tinieblas. En Dios solo hay luz. Entonces el pecado es tinieblas. Te decía, la pena del pecado quedó resuelta cuando el pecador confió en Cristo Jesús, pero el poder del pecado sobre la vida del creyente, ese es un asunto de comunión. Y sabes que yo he visto muchos creyentes que viven en pecado y viven derrotados, viven desanimados y piensan que no tienen ninguna solución en su vida. Pero es porque se ha roto la comunión con Dios. Debemos de mantener esa comunión y estar seguros de que tenemos esa comunión. El apóstol Juan, en los siguientes versos del 6 en adelante, nos habla acerca de 4 mentiras respecto a la comunión, ¿sí? La primera mentira está ahí en el verso 6. Dígame si estoy bien, porque de repente no traigo mis lentes y no veo
No veo los números chiquitos, pero creo que es el número 6. Dice el 6. Dice, por tanto, después de que dice Dios es luz y no hay tinieblas, no hay nada de oscuridad en él, dice, por lo tanto, mentimos y afirmamos que tenemos comunión con Dios, pero seguimos viviendo en oscuridad espiritual. No estamos practicando la verdad. Te repito esta mentira de repente. Dice, si afirmamos que tenemos comunión con Dios, pero seguimos viviendo en oscuridad espiritual, no estamos practicando la verdad. Es decir, esta es la prueba de la comunión por medio de la obediencia. Te está diciendo, si tú realmente estás haciendo tu propia voluntad, viviendo lejos de Dios, viviendo en oscuridad. ¿Qué es vivir en oscuridad? Vivir en pecado e ignorar la palabra de Dios y el propósito de Dios para tu vida, ¿sí? Esas son las dos cosas que es vivir en oscuridad: vivir en pecado o ignorar la voluntad de Dios para tu vida. Porque si ignoras la voluntad de Dios para tu vida, ¿estás en luz? Estás en oscuridad espiritual. No sabes para dónde vas. Entonces no es solamente estar pecando, sino también ignorando la voluntad de Dios para tu vida. Entonces, aquellos que dicen que tienen comunión con Dios, pero viven en esa oscuridad espiritual, deberían de hacerse estas preguntas. ¿Tienes claridad respecto a las cosas espirituales en tu vida? Si no tienes claridad respecto a las cosas espirituales, entonces no estás en comunión. Porque en él hay luz, y cuando compartes la luz te da claridad. Y la claridad y esa luz viene por la comunión con él, ¿sí? Otra pregunta que te debes de hacer: ¿tienes claridad o estás viviendo el propósito de Dios para tu vida? ¿Estás viviendo conforme al conocimiento de su palabra? ¿Caminas en las cosas espirituales? Todo esto nos debe de alertar si estamos realmente viviendo en luz espiritual o en oscuridad espiritual. Y ya no te digo si estás viviendo en pecado. Obviamente, si estás viviendo en pecado, pues no tienes comunión. Pero esto nos ayuda a identificar si realmente tenemos comunión con Dios o no. La segunda mentira: hay unos que dicen que tienen comunión con Dios, pero no hacen algo. Dice el versículo, ¿qué me quedé? 6, 7. Dice, si vivimos en la luz, así como Dios está en la luz, entonces tenemos comunión unos con otros. Te lo repito hasta ahí. Si vivimos en la luz, así como Dios está en luz, entonces tenemos comunión. ¿Quiénes? Unos con los otros. ¿Y quiénes son unos con nosotros? Nosotros como hermanos, la iglesia. Entonces te lo traduzco en una versión más fácil de entender. ¿Asistes a la iglesia? Entonces tienes comunión con Dios. Si dices tener comunión con Dios, pero no te interesa la iglesia, entonces no tienes comunión con Dios. Porque la comunión se da a través de su iglesia, a través de su cuerpo, a través de cada uno de nosotros. Aquí es donde convivimos, aprendemos, nos ayudamos unos a otros, oramos unos por otros, nos servimos unos a otros, trabajamos juntos para el propósito de Dios. Todo se da a través de este diseño perfecto que el Señor Jesús dejó, que se llama iglesia. Así que cualquiera que dice que tiene comunión con Dios, pero no tiene una congregación, no se congrega, no es cierto, no tiene comunión con Dios. No puede tener esa comunión con Dios. Tercera mentira. Versos, ay Dios, no veo los números, 8 y 9, ¿verdad? ¿Sí? Dice, si afirmamos que no tenemos pecado, lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos y no vivimos en la verdad. Pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Aquí viene la parte ya no solamente de si ignora las cosas espirituales, sino si vive sin pecado. Aquí es, si no somos capaces de identificar lo que es pecado en nuestra vida, mentimos, no tenemos verdadera comunión con Él. Te lo repito, si no somos capaces de identificar lo que es pecado en nuestra vida,
mentimos, no tenemos verdadera comunión con Dios. Cuando habla de confesar, aquí en este verso, que dice pero si confesamos en el verso 9 nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Me llama mucho la atención la palabra confesar. La palabra confesar no es solamente decir. La palabra confesar en la Biblia significa pensar igual o ponerse de acuerdo. Cuando leemos en Romanos también que dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, ¿sí dice en Romanos eso? Si están atentos también. Entonces, si dice que si confesamos con nuestra boca Jesús es el Señor, es decir, si nosotros estamos de acuerdo de que Jesús es el Señor, lo que Él dice, y lo afirmamos también nosotros en nuestro corazón, entonces tenemos vida eterna. Y aquí está diciendo, si lo que Dios dice que es pecado, tú estás de acuerdo con eso de que es pecado y lo quitas de tu vida y lo reconoces y le pides perdón a tu vida al Señor, entonces Él te perdona y te limpia de todo pecado. Por eso dice que debemos de confesarlo, es decir, debe estar de acuerdo con Él. En el momento que yo estoy de acuerdo de que estoy haciendo mal, reconozco que estoy haciendo mal, entonces me arrepiento, le pido perdón y Él me limpia y Él me perdona, ¿sí? No es nada más un hecho de decir, Señor, perdóname porque ya lo estás confesando con tu boca, ¿no? Sino que estás diciéndolo porque lo estás realmente de acuerdo con Él. Es decir, si hay en tu vida algo que el Señor dice y te hace sentir que es pecado, porque eso es lo interesante del Espíritu Santo. Dice que el Espíritu Santo nos redarguye de pecado. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Y si nos redarguye de pecado, quiere decir que nos convence del pecado. A veces cuando nosotros hacemos algo malo, el Espíritu Santo habla a nuestra vida y nos dice, esto no está bien, y te sientes incómodo. Y esa incomodidad no viene de ti, viene del Espíritu Santo, y ahí es donde tienes que confesar y ponerte de acuerdo con Él y decir, sí, Señor, hice mal, perdóname. En ese momento Él es fiel y justo para perdonar tu pecado y limpiar tu pecado. Qué interesante. No te quita la salvación, simplemente te lleva a que pidas perdón y te levantes otra vez. Así de sencillo. Entonces, negar esto, negar que lo que el Señor pone en tu corazón, eso es una mentira de que nosotros realmente tenemos esa comunión si tú no eres capaz de reconocer tu pecado cuando el Espíritu Santo te lo dice. Y la cuarta mentira es mentira acerca de nuestras obras, porque en el verso 10 dice, si afirmamos que no tenemos pecado, llamamos a Dios mentiroso y demostramos que no hay lugar para su palabra en nuestro corazón. Otra vez, si afirmamos que no hemos pecado, llamamos a Dios mentiroso y demostramos que no hay lugar para su palabra en nuestro corazón. ¿Por qué? Si nosotros negamos que hemos pecado, estamos negando la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es clara y nos dice que es pecado y que no, ¿sí? Entonces nosotros necesitamos dejar de mentir acerca de nuestras obras engañosas, o dejar de mentirnos a nosotros mismos diciendo, no, esto no es pecado, no puede ser pecado, no, en ninguna parte he visto esto, ¿no? Y a veces nosotros, aunque el Espíritu Santo te hace sentir incómodo y mal, lo empezamos a negar. Cuidado, no niegues esto porque pierdes la comunión con Dios. Dejemos de mentir y seamos obedientes. Te voy a leer nada más los primeros 6 versos del capítulo 2 que nos hablan acerca de esta obediencia, que es la prueba de la comunión, la obediencia. Dice el capítulo 2, verso 1, dice, mis queridos hijos, me da mucho la atención cómo Juan habla a los hermanos como sus hijos, ¿sí? Y les dice, mis queridos hijos, dice, les escribo estas cosas para que no pequen, pero si alguno peca, tenemos un abogado que nos defiende, que defiende nuestro caso ante el Padre. Es Jesucristo, el que es verdaderamente justo. Es decir, después de que nos dice que debemos de reconocer nuestro pecado y que debemos reconocer que somos pecadores, dice, reconócelo, y si llegas a caer, no te preocupes, tenemos un abogado que está ahí para nosotros, Jesucristo el justo. Jesucristo el justo. Entonces, tenemos este pecado, pero no es un permiso para pecar,
porque entonces estaríamos viviendo en tinieblas otra vez. Y si vivimos en tinieblas no tenemos comunión. Y si no tienes comunión, probablemente, a lo mejor ni la salvación. Ten cuidado con eso. Pero si eres hijo de Dios, entonces sí, si eres salvo, pero la comunión está rota. Y cuando hay un hijo de Dios que ha roto su comunión con Dios, lo que Dios hace es que, como ama a su hijo, ¿qué haces tú cuando tu hijo se porta mal? Lo disciplinas. El Señor hace lo mismo con nosotros. Cuando sus hijos, los que ha adoptado por medio de la fe en Cristo Jesús, se portan mal y se alejan, pierden esa comunión, el Señor los atrae por medio de la disciplina. Y la disciplina duele. Y más cuando viene el Señor. Imagínate una cacheta. Si el chanclazo celestial, el chanclazo de la mamá, ¿no? Duele. Ahora imagínate el chanclazo celestial, ¿no? Que llega desde más arriba. ¿Sí? ¿Alguien le tocó el chanclazo de la mamá? No, sí le tocó, sí te tocó. Se duele, imagínate cuando viene de parte de Dios, pero viene con un propósito, con el propósito de acercarlo otra vez a Él, ¿no? Dice, y sigo leyendo, verso 2: Él mismo es el sacrificio que pagó por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también los de todo el mundo. Aquí nos reafirma que el sacrificio para nuestro pecado, la paga de nuestro pecado, fue Jesucristo. Por eso Él aboga por nosotros. Por eso Él, como dice el versículo 1, Él está ahí para defendernos. Verso 3: podemos estar seguros de que conocemos a Dios si obedecemos sus mandamientos. Ahí está bien clara esa prueba de que si tenemos comunión con Dios, dice, nosotros podemos estar seguros de que conocemos a Dios, tenemos comunión con Dios, si obedecemos sus mandamientos, si obedecemos su palabra, ¿sí? Pero, dice el versículo 5, los que obedecen la palabra de Dios demuestran verdaderamente cuánto lo aman. Me equivoqué. 4. Si alguien afirma, yo conozco a Dios, pero no obedece sus mandamientos, los mandamientos de Dios, es un mentiroso. Es decir, cualquier persona que dice, sí, yo amo a Dios, pero no obedece su palabra, es un mentiroso. Ahora, vamos a aterrizarlo un poquito más. Cualquiera que dice, yo amo a Dios, pero ignora su palabra, porque ¿cómo puedes obedecer algo que ignoras? No puedes obedecer algo que ignoras. Si alguien no conoce la palabra de Dios y dice que guarda sus mandamientos, ¿cuáles mandamientos? Si no los conoce, si no conoce la palabra de Dios. Entonces, cualquiera que dice, yo amo a Dios e ignoro la palabra de Dios, es un mentiroso. Cualquiera que dice, yo tengo comunión con Dios, pero no lee la Biblia para nada, es un mentiroso, no tiene comunión con Dios. Por eso es importante esto de la prueba. Pon a prueba tu vida y tu corazón y tu mente y tus acciones. ¿Estás realmente viviendo en comunión con Dios? Vas a obedecer su palabra, y para obedecerla necesitas conocerla, leerla. Por eso estamos aquí conociendo y leyendo la palabra de Dios, para obedecerla. Dice, ¿dónde me quedé? 5. Pero los que obedecen la palabra de Dios demuestran verdaderamente cuánto lo aman. Así es como sabemos que vivimos en Él. Así es como sabemos que tenemos coinonía con Él. Así es como sabemos que tenemos comunión con Él. Los que dicen que viven en Dios deben vivir como Jesús vivió. Debemos ser obedientes a su palabra. Entonces, aquí se resume toda la primera prueba de la comunión, la obediencia. ¿Estás obedeciendo a Dios? No solamente digas sí, porque es muy fácil decir, sí, si obedezco a Dios, no me porto mal. Hitler era malo, yo no. Eso es muy fácil decirlo, pero cuando se acerca la palabra de Dios y dice, esto es lo que yo tengo para ti, te lo dejé escrito especialmente para tu vida. Dice el Señor que
conocemos que usó a más de 40 personas para que este libro pudiera llegar a tus manos. Más de 40 personas para escribirlo, de Génesis hasta Apocalipsis. Y usó más de 1500 años para que fuera escrito y estuviera listo para nosotros y se pudiera llamar palabra de Dios, es decir, Dios hablando a tu vida. Y muchos lo ignoran, muchos siguen ignorando la palabra de Dios. Aquellos que ignoran la palabra de Dios no están siendo obedientes a lo que Él pide. Aquellos que no están siendo obedientes, mentira que tienen comunión con Dios. ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo está tu corazón? Es tiempo de arreglar aquello que no estamos haciendo todavía y decirle al Señor: quiero tener verdadera comunión contigo a través de tu palabra. Ayúdame a ser fiel, a escuchar tu voz a través de ella y empezar hoy a leer la palabra de Dios. Y esa fue la primera prueba y continuamos, si Dios quiere, la próxima semana. Vamos a orar. Padre, tu palabra dice: y tú, Señor Jesús, lo dijiste claramente ahí en Juan 14:23, el que me ama mi palabra guardará. Si realmente decimos tener comunión contigo, Señor, nosotros vamos a estar atentos a tu voz a través de la palabra escrita. Si no lo estamos haciendo, estamos perdiéndonos del privilegio enorme de tener comunión con el Dios creador del universo, Rey de reyes y Señor de señores. Es una terrible pérdida el no poder tener esta comunión. Ayúdanos a ser obedientes, Señor, y a escuchar tu voz. Ayúdanos a vivir de acuerdo a tu palabra, y para eso necesitamos leerla, entenderla, buscarla. Ayúdanos, Dios, para no decir a la ligera que te conocemos y que tenemos comunión contigo, si no hemos puesto a prueba nuestra comunión. Te pido que nos sigas enseñando a través de esta carta de Juan y sigas hablando a nuestra vida para reafirmar en nuestro corazón si realmente tenemos esa seguridad, la seguridad de la vida eterna, que depende de estos dos aspectos, de nacer de nuevo y de tener comunión contigo, Dios. Si tenemos eso, lo tenemos todo. No necesitamos más. No permitas que dejemos ir esta oportunidad de tener esta comunión contigo hoy. Tú dejaste tu trono hace 2000 años para venir y nacer como hombre a esta tierra y dar tu vida para perdón de nuestro pecado, pero dejar claro que podemos tener una comunión contigo. Así, cerrando tus ojos, ¿cómo está tu vida y tu corazón hoy? ¿Qué tanto de lo que Dios en su palabra te dijo hoy habló a tu corazón y te está diciendo: es tiempo de actuar y de hacer algo diferente? Si hay algo que tienes que hacer diferente, Dios es quien te va a ayudar, y lo único que necesitas hacer es pedirle al Señor que Él te ayude. Y yo quiero orar por ti, y me gustaría hacerlo en este momento, de pedirle al Señor ayuda para que Él te ayude a tener verdadera comunión con Él. ¿Quieres tú eso en tu corazón? Hoy levanta tu mano y yo quiero orar por ti, por tu corazón, por tu vida, por tus acciones, por tu voluntad, por todo lo que el Señor pide y demanda de nosotros. Puede bajar su mano. Gracias, Dios, porque muchos estamos con nuestra mano levantada hacia ti. Te necesitamos, Señor. Necesitamos estar seguros de que nuestra comunión contigo es verdadera y efectiva, Señor, para que el poder del pecado esté completamente fuera de nuestra vida. Ayúdanos, Dios, te lo pido. Bendice a cada uno de los que entendimos esto el día de hoy, Señor, y que te necesitamos, y que necesitamos aprender a vivir contigo y a vivir en tu voluntad. Gracias por esta oportunidad preciosa que nos das, Dios, y nos ponemos en tus manos y te damos gracias porque tú nos das esta oportunidad enorme de poder tener esta comunión contigo, un privilegio precioso de tener esta comunión con el Creador, el Dios Todopoderoso.
el que no hay nadie como Él. Gracias, gracias en Cristo Jesús. Amén y amén.